Muy buenos días, el tema de hoy es los 5 sentidos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5 verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los 5 sentidos. Encontramos acá en la palabra que para usted y para mí debemos tener los sentidos ejercitados. ¿Pero ejercitados cómo? En la oración, en la palabra, el ayuno, la intercesión, en el clamor, en el conocimiento del Señor, porque nuestros sentidos vivían extraviados cuando no conocemos del Señor. Pero ya en el Señor debemos entender que los sentidos deben ser ejercitados, pero con la parte espiritual, ya que antes estaban en la parte carnal y la carne nos doblegaba los sentidos, los deseos, las pasiones, la anarquía, la rebelión, la iniquidad, el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la oposición, todo lo que el enemigo nos tenía atado en nuestros sentidos. Pero ya en el Señor tenemos que tener en cuenta que nuestros sentidos deben estar conectados con Jesús, deben estar conectados directamente a la palabra, pero que también tenemos que entregarlos a diario y pedirle al Señor que tome el control de nuestros sentidos, ya que aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y solamente es para los que han alcanzado madurez que los que entienden el conocimiento y el entendimiento del Señor, ya que dice los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso tenemos que tener ese discernimiento con la palabra, pedirle al Señor: toma el control de mis sentidos. Yo te entrego mis sentidos para que tú los uses, para que me des ese discernimiento, cómo debo obrar, cómo debo actuar para cada circunstancia o situación que se me presente en mi vida. Pero ¿cómo son los sentidos? ¿Qué consiste? Ya que estos sentidos existen en nuestro cuerpo. Y la palabra sentido es la facultad mediante la cual percibe el ser humano la impresión o percepción de las cosas exteriores, y es ayudado por ciertos órganos sensoriales que son los órganos especializados que reciben estímulos del exterior y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde se procesa y se genera una respuesta. Ahí donde se genera una respuesta dependiendo cómo estén ejercitados los sentidos espirituales, los órganos de los sentidos, los 5. Pero ¿cómo los tenemos ejercitados? Algunos están más ejercitados que otros, pero dependiendo cuál usted trabaje más. De pronto los ojos, usted se fija mirando otras cosas que no le edifican, no le construyen, y como que su mente trabaja en lo que sus ojos ven. Otros solo oye lo que escucha y como que se lo pasa pensando en sus pensamientos, lo que hablaron, lo que dijeron otras personas, lo que hicieron. Otro en la lengua, ¿qué es lo que usted habla a través de la boca, a través de la lengua? ¿Cuál es lo que usted está trabajando? Ya que los 5 sentidos principales son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, y estos nos fueron dados para usarlos, pero también para ejercitarlos, para poder diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo, así como lo que estamos leyendo en la palabra. Y es ahí donde podemos poderlo diferenciar si usted y yo realmente los ejercitamos en el Señor y no en las cosas del mundo. Y si los ejercitamos en el Señor nos dará claridad cómo debemos usarlos. Pero mire, por ejemplo, cómo el enemigo se filtró en los sentidos. Lo encontramos en 2 Corintios 11:3. Pero me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque Eva prestó sus sentidos a escuchar lo que le decía la serpiente. Con que Dios te ha dicho que no podrás comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. O sea, prestó sus oídos, pero aún sus sentidos se abrieron a lo que le decía la serpiente, el diablo. Y a veces nuestros sentidos están extraviados porque los prestamos para otra cosa, ya que el enemigo de nuestras almas sabe que si pierde o extravía nuestros sentidos, podrá confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo Jesús, porque esos sentidos serán prestos para lo que el enemigo quiera usarlos y serán usados para su propio beneficio. Y es por eso que el Señor quiere darnos a usted y a mí esa claridad y ese entendimiento, cómo debemos obrar y actuar, pero también cómo debemos ejercitar nuestros sentidos a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, pero también entrar en tiempos de ayuno para que esos sentidos sean despertados y sean despertados en cómo usted y yo realmente estamos orando o estamos obrando. Mire lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 10:31, lo que dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Mire que ahí lo habla, qué es lo que usted y yo comemos o que bebemos, qué hacemos con los sentidos. ¿Será que lo hacemos para la gloria de Dios o los prestamos para el trago, para el vicio, para el alcohol, para la perdición? ¿Será que para eso prestamos los sentidos? Y es que tenemos que anular y analizar con cuidado qué es lo que usted y yo estamos viendo, anular lo que no nos edifica, lo que no nos construye, ya que nuestra vida y nuestros sentidos, para saber darle el uso apropiado para la gloria de Dios, debemos ser direccionados por el Espíritu de Dios, y que esos sentidos sean renovados y restaurados en oración, y pedirle al Señor que nuestros sentidos sean renovados
renovados, sean restaurados, pero que también sean lavados con la plenitud del poder de la sangre de Cristo, para que el Señor sea obrando a través de cada uno de nosotros, pero también poder entender lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a la luz de las Escrituras. Por eso miren lo que dice en Nehemías capítulo 8, verso 8. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tremendo lo que aquí dice. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire que nuestros sentidos tienen que estar conectados con la palabra. Si usted y yo leemos la palabra, pero nuestra mente está en otro planeta, en otro lugar, en otra circunstancia, perdió el tiempo usted. No sé, usted, por ejemplo, va a la iglesia esperando una respuesta de Dios, pero resulta que usted va a escuchar al pastor, pero usted no escucha la prédica, sino que su mente está pensando en las cosas de la casa, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en la familia, en el trabajo. O sea, nunca estuvo. Por eso es importante conocer cómo está conformado el hombre. Estamos compuestos y somos compuestos también por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cómo estamos conformados, si realmente lo hacemos o no, ya que el Señor nos quiere llevar a ese cambio, esa transformación. Pero miren lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos habla de la palabra? Si realmente debemos estar irreprensibles, ¿cómo estamos conectados con el Señor? ¿Será que si estamos conectados? ¿Será que los sentidos los tenemos conectados a la palabra de Dios, al conocimiento, al ámbito espiritual o al ámbito carnal? ¿Usted cómo tiene trabajados o ejercitados sus sentidos? ¿Será que los tiene más ejercitados con las cosas del mundo que con el ámbito espiritual? ¿Y será que usted intenta la palabra pero no la puede entender porque resulta que sus sentidos están más conectados con la parte carnal, con las pasiones, la lujuria, la inmoralidad, el pecado? Ahí no podrá conectarse usted con la palabra de Dios porque sus sentidos están habituados al mundo carnal, están habituados a lo que los rodea, a su entorno, y no están habituados al mundo espiritual. Y por eso es tan importante que nuestros sentidos sean ejercitados dentro del mundo espiritual, y para poderlos ejercitar es importante que podamos pedirle al Espíritu Santo que entre a trabajar en nuestros sentidos. Yo decido renunciar a mis sentidos y que sea el Espíritu de Dios obrando a través de estos sentidos para que los guíe, los oriente, los transforme, los renueve, los restaure, ya que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, pero está en cada uno de nosotros hacerlo, pero también permitirle al Espíritu de Dios que lo haga y que Él lo puede hacer. Mire lo que nos habla en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire que ahí trabaja con los sentidos. La palabra de Dios lo está diciendo, y precisamente penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Y dónde están los sentidos? En el alma están los sentidos, ya que tenemos que entender hoy cómo el Señor obraría en cada uno de nosotros. Y es por cierto que debemos tener en cuenta que donde están ubicados los sentidos en el hombre, y es donde ahí nos dice la palabra, en el cuerpo están ubicados los órganos, como son la nariz, la lengua, el ojo, el oído, las manos, pero los sentidos están ubicados en el alma. Es por eso que un muerto no siente, aunque tenga los órganos allí, y es porque su alma y su espíritu han abandonado su cuerpo. Pero si usted y yo estamos vivos, o sea, todavía sentimos, percibimos, olemos, escuchamos, porque los sentidos están vivos, porque tenemos el espíritu, tenemos el alma, y si el espíritu y el alma están en el cuerpo, es cuando usted y yo debemos entrar, a ahondar, como lo dice la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es la palabra la que puede entrar y vivir y vivificar esos sentidos en el alma. Porque dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí el apóstol Pablo lo está dando muy claramente. Dice que penetra hasta partir el alma, en el alma, o sea, los sentidos, las emociones, los deseos, lo que usted y yo trabajamos los sentidos, y qué es lo que guardamos a través de los sentidos. Dice también, y el espíritu, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, pero también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, a través de nuestros sentidos se trabajan las emociones, ¿cierto? Y todo se guarda en el alma, pero como el alma tiene que ser partida a través de la palabra, y tiene que ser partida con la palabra para que rompa esos sentidos que están de pronto en el ámbito carnal, en el ámbito del deseo, en el ámbito de la inmoralidad, en el ámbito del pecado, en el ámbito de la inmoralidad, y entra el Espíritu de Dios y reforma esos sentidos en nuestra vida y los lleva a ser unos sentidos espirituales. Ahora le pido al Señor que usted y yo, nuestros sentidos sean trabajados
en el poder de la palabra de Dios, pero también en la dirección del Espíritu Santo para que sean usados para la gloria de Dios en Cristo Jesús.